Muy buenas noches, les habla Fernando Sierra Ariza, capellán cristiano evangelista por la gracia de Dios. Que el Señor Jesucristo sea bendiciendo sus hogares, sus vidas, sus trabajos. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él sea rompiendo toda cadena, toda atadura, Señor. Que se vaya toda enfermedad, Señor. Se esté trayendo a cada hogar, Señor. Que haya siempre salud, Señor, amor, paz. Y que haya trabajo. Y que el dinero verdaderamente nos pueda alcanzar y multiplicarse para nuestras necesidades. Hoy les traigo un mensaje titulado Estad atentos a la voz de Dios. El apóstol Pablo le manda una carta a Timoteo. Eso le manda dos, pero esta es la primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Miremos. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vemos esta humildad de este hombre, cómo reconoce verdaderamente sus pecados. Él no dice como decimos nosotros muchas veces, Dios perdona todo, no. Él reconoce que tenemos que hacer un alto en el camino. Necesitamos poder tener una experiencia con Dios, así como lo hizo él cuando iba camino a Damasco en persecución de los cristianos. Allí vino una voz resplandeciente y el mismo Señor le habló y le dijo: ¿por qué das coces contra el aguijón? Y él dijo: Señor, ¿quién eres? Dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Desde ahí hubo un cambio en su vida, porque esa luz que venía al mundo, el Señor Jesús estaba allí presente. Lo que más causó impresión en este hombre, yo creo, es él sabía que ese hombre había sido crucificado, que había muerto, había escuchado de su resurrección rumores, pero allí estaba comprobando que sí hay una vida después de la muerte. Y eso es lo que nos sostiene, porque muchos después de la resurrección del Señor Jesucristo lo vieron, y lo vamos a ver ahora. Cómo él apareció a sus discípulos, después apareció a muchos, dando testimonio de que sí hay una vida después de la muerte, y eso es lo que nosotros debemos creer y tener siempre por fe y conservarlo. Debemos creer en la resurrección de los muertos, debemos creer en esa vida eterna. Amén. Miremos. Volvemos y decimos, ¿por qué el apóstol Pablo dice que una palabra fiel y digna de ser recibidas? Porque es una enseñanza que inigualable, son profecías cumplidas, experiencias vividas por hombres que creyeron, que fueron testigos principales de todo esto que sucedió en ese tiempo. Dice que es una palabra fiel, que es una palabra digna, que debemos recibirla. Aquí está el apóstol hablando con el corazón, hablando con el alma, casi rogándonos para que escuchamos. Se lo está diciendo a Timoteo. Sabemos que estas cartas fueron enviadas a una iglesia, pero el apóstol decía que fueran enviadas a otras. O sea, es algo universal y era para siempre. Porque todavía después de 2000 años después de eso, todavía necesitamos. Hoy más que ayer necesitamos esta palabra en estos momentos de crisis, de necesidad, de angustias, de enfermedades, de guerras. Debemos agarrarnos de algo. ¿Y de qué nomás nos vamos a agarrar si no es de la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos creer que hay un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, y ese testimonio nos lo da su palabra y esos testigos presenciales, y Él todavía sigue haciendo hoy milagros. Y si tú te arrodillas, te arrepientes, le pides, si estás enfermo, Él te va a sanar, Él te va a ayudar en tu problema. Amén. Miremos. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice así. Dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, medita, piensa, estudia, mira estas historias, la historia de Job, la historia del rey David y el rey Salomón. Hay que meditar qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, por qué este libro, por qué es tan polémico. Amén. ¿Y por qué debemos hacer esto? Él dice que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito allí. Le dice a Josué, dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, es una promesa del Señor, es una promesa del cielo, es una promesa divina, que todo te saldrá bien. ¿Por qué no pongamos al Señor a prueba? Hagámoslo, caminemos con integridad.
Hay algo, siempre lo he dicho yo, que es algo de causa y efecto. Si tú caminas bien, todo te va a salir bien. Si tú caminas de la mano de Dios, vas a poder realizar tus sueños, vas a poder tener tu esposa, tus hijos, todo bien en tu hogar. Si pones todo en manos de Dios, tu casa, tu carro, tu hogar, tu familia, tu futuro, siempre pensando en el Señor. Amén. En el libro de Salmos 119, 105 nos dice el rey David, un rey que tenía muchos súbditos. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mire él cómo pone esta palabra del Señor. Es lámpara. Él, para poder gobernar, él necesitaba una luz, y esa luz es la luz del Evangelio. Amén. Eso es lo que necesitamos nosotros, el Señor en nuestra casa, en nuestro hogar, que esté iluminando nuestras vidas, para saber qué caminos debemos tomar. Aquí hay muchos ejemplos, muchas promesas que debemos tomar. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué está sucediendo esto? Pues si no leemos la palabra, no lo vamos a saber. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 nos dice: por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, ¿qué? A todos los hombres. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Porque el hombre decidió apartarse de la palabra de Dios. Empezó esa desobediencia, lo mismo que se está haciendo hoy, desobediencia. Y nosotros, como somos hijos, descendientes de Adán, porque fue el primer hombre, nosotros venimos por sexo, a través de la energía sexual. Entonces, ¿qué pasa? Hemos heredado su genética, la desobediencia y la tendencia al mal. Pero el Señor siempre ha estado ahí. Amén. Entonces dice en el libro de Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, somos hijos de este hombre que fue desobediente y heredamos todo esto, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, y abrió una franja entre Dios y el hombre. Pero el Señor, como Él ama su creación, dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Por eso vino la muerte, vino la enfermedad, las guerras, la envidia, las rabias. Sabemos que después de que sucedió esto, cuando Adán tuvo a su esposa Eva, pese a que Dios los había llamado, les había mostrado su gracia y todo eso, pero había algo que se tenía que cumplir. Pese a todo esto, miren lo que sucedió en la familia a causa de esta desobediencia. Murió su hijo Abel, asesinado por Caín. Y desde ahí comenzó la degradación de la raza humana. Cada vez el hombre empezó más y más mal, hasta que llegamos ¿a qué? Al arca de Noé, que tuvo que construir un arca porque el mundo que fue destruido, trajo destrucción. Pero vemos que el Señor, en su infinita misericordia, amando su creación como nos ama, ¿qué hizo? Dijo que aquí en Romanos 6:20 dice que la dádiva, el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Mira, Él mismo vino a poner el pecho. Él no dejó que nosotros todo esto sucediera y que Él no iba a intervenir. No, Él interviene, y en su tiempo, porque nos ha dado un libre albedrío para que nosotros tomemos ¿qué? Nuestras decisiones. Amén. ¿Por qué motivo hace el Señor esto? Porque Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a su creación, ya lo dije, todo lo que está hecho. Todo Él lo amó, porque Él lo hizo con mucho amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Sencillo: creer en el Señor Jesucristo, creer en su sacrificio, creer en sus enseñanzas. Amén. Todo lo que dejó escrito, tenemos testigo a Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Son 4 evangelistas que nos están mostrando y nos están enseñando todo lo que el Señor hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Amén. Y el Antiguo Testamento todo nos habla del Señor Jesucristo, porque todo fue preparado ¿qué? Para Él y para nosotros, porque Él nos vino a traer esa salvación. Y conocemos la historia ¿qué? A través de la palabra. Primero vino, se hablaba y se escuchaba, después ya fue escrita. Ahora la tenemos a través de los computadores, a través de los celulares, a través de la radio. El Señor se está manifestando por todo lado. Si tú estás esperando de una manera que te hable el Señor, que Dios me hable, claro, a través de los medios de comunicación te está hablando, y a través de su palabra es la manera de hablar. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo ¿qué? Sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre. Ponga bien cuidado en esto: en el nombre. En ese nombre hay poder
porque ese nombre fue el que el ángel le dio a María. Le dijo que se llamaría Jesús. Amén. Y Yeshua, que quiere decir Salvador. Y ese nombre y poder, y en ese nombre es que nos debemos bautizar. En Hechos 2:38 dice el apóstol Pedro: bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Amén. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es en ese nombre que hay que invocar sobre la persona cuando se bautiza para perdón de los pecados. Amén. Porque el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de ¿qué? Del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Por eso hay tanta desaceptación de la palabra. Hoy apenas se levanta un grupo de la categoría LGTB, enseguida se levanta en contra de la Biblia. Ya vemos lo que hicieron los Juegos Olímpicos, burlándose allí de la última cena. Quieren hacer ver eso como algo ridículo, como algo así. Ridículo es lo que hacen ellos. Y condenaciones que van a recibir por lo que hacen. Porque esto es algo que viene desde hace muchos años atrás. Es algo comprobado, es algo vivido. Amén. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son ¿qué? Hechas en ¿qué? En Dios. Miremos. En el libro de Juan 8:12 dice: Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue, hay que seguir su camino. No es que yo creo en Dios y que sí, Dios por él. No, Señor. Hay que seguir su camino, su pisada. Tenemos que ir a la cruz con él. Tenemos que dejar que esta carne muera ya con él y se levante juntamente con él, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La palabra nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él vino a hacer ¿qué? Una nueva creación. Amén. ¿A través de qué? De su palabra. El Señor representa al esposo. La iglesia representa a la esposa. ¿Y cómo nacen los hijos? A través de la palabra. Somos nacidos a través de la palabra cuando verdaderamente ponemos en práctica esta palabra, verdaderamente la creemos, verdaderamente hacemos lo que en ella está escrito. Amén. Pero tenemos que leerla para poderla practicar. No es lo que otros nos dicen, sino lo que nosotros leemos. Necesitamos a esos tutores, sí, los pastores nos empiezan a enseñar y todo, pero tenemos que nosotros también mirar, analizar. Para eso nos ha dado esta mente, para eso nos da ese discernimiento, decirle al Señor para poder entender su palabra. Amén. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué? ¿De cuál vida? De la vida eterna. Sabemos que en el principio el Señor creó los cielos y la tierra. Y la tierra está desordenada y vacía, así como se está viendo este desorden hoy en día en guerras, homosexualismo, aceptándose el aborto, ya que a los 6 meses ya una criatura formada, desde el momento que se dio vida ya hay una criatura allí. ¿Cómo vamos a cometer un asesinato? Esto es detener un ciclo de vida. Amén. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Estamos haciendo lo que hicieron otras generaciones pasadas y por eso fueron ¿qué? Destruidas. Vamos camino ¿a qué? Vamos camino al abismo. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra está desordenada y vacía. Y las tinieblas están sobre la faz del abismo. Si hay diablo y si hay infierno. Porque nos está diciendo que las tinieblas estaban sobre ¿qué? Sobre la faz del abismo. Hay un abismo. Ese abismo fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero si nosotros andamos en tinieblas, vamos a terminar también allá. Necesitamos la luz, ¿qué? La luz del Evangelio. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Tenemos que andar de la mano con el Señor, de estar de acuerdo con su palabra, con todo lo que Él nos dice. No podemos dejar de apartarnos de su palabra, porque mire lo que le sucedió a Adán. Adán se apartó de la palabra y su mujer, y vea cómo terminaron mal. Terminaron llenos de sufrimiento, trajeron la muerte física, la muerte espiritual, se alejaron de Dios y así sucesivamente siguieron sus descendientes hasta que vino ¿qué? La destrucción, que es la cual vemos en Noé. Y nosotros así como vamos, si seguimos de esa manera, comportándonos, vamos a terminar iguales. Pero aquí está el Señor extendiendo su mano. Dice que el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas y dijo Dios: hágase ¿qué? La luz. Y apartó la luz de las tinieblas. El Señor mostró que la luz está acá, las tinieblas están acá.
Y vio Dios que la luz era buena y a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche, oscuridad. Amén, pero debemos mantenernos es en la luz, no en la oscuridad. Y la luz la encontramos que a través de su palabra, la luz la encontramos que en el Señor Jesucristo, porque Él está en la vida eterna, la vida que se perdió allí en el paraíso. Amén. Miremos a ver si hay una resurrección o no hay una resurrección. Tenemos que volvernos a llenar de esa fe, de ese amor, de esa esperanza. En el libro de Mateo 27:50 dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aquí vemos claro que no dice murió, no, sino entregó el Espíritu, porque Él dijo que Él lo podía quitar y Él lo podía poner. Tenía esa potestad sobre la vida y sobre la muerte. Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Te puede sacar del infierno en que te encuentres, del problema en que te encuentres, de lo que te esté sucediendo. El Señor te puede sacar. Amén. Él tiene las llaves de la muerte, te puede librar de la muerte, de cualquier peligro, de cualquier enfermedad. El Señor está allí, solo es que Él dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí las estamos viendo el porqué de todo. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No, no es que eso son cosas de antaño, no, Señor. ¿Por qué está pasando todo esto? El Señor está esperando hasta que se rebose la copa, porque Él es muy misericordioso. Está esperando que todos vayamos, ¿qué? Al arrepentimiento. Amén. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Miremos que en el Antiguo Testamento, cuando usted entraba al templo, al lugar santo, que entraba el sacerdote, había un velo y no se podía ver la gloria de Dios desde adentro. El sacerdote tenía que traer un sacrificio para que ese velo, para que el Señor aceptara ese sacrificio. Aquí vemos que ya se rasgó el velo en el templo, se está mostrando el misterio de Dios fue revelado. Ya no hay que tanto misterio, que tanta cosa, no, Señor. El velo se rompió y la gloria de Dios se vio ya manifestada. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto ya había sido llevado. ¿Quién lo llevó? Era el Señor Jesucristo, que había ofrecido su cuerpo por nosotros, su sangre para perdón de los pecados, y su cuerpo fue entregado. Amén. Como sacrificio. Dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Un terremoto mundial. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Óigalo bien, el Señor Jesucristo entregó el Espíritu, se rompió el velo del templo. Los santos del Antiguo Testamento que estaban allí durmiendo se levantaron, porque nadie podía entrar al cielo, porque el cielo estaba cerrado. Amén. Dice: y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron, ¿qué? A muchos. Cuando Él resucitó, ellos salieron y fueron y visitaron a toda la gente, se mostraron. Mira qué cantidad de testigos. Mire todos estos hombres como se levantaron santos, estaban durmiendo, pero si era puro polvo. Según Sócrates, Aristóteles y todo eso, el cuerpo se muere, se descompone y se desapareció. No, aquí no está, aquí está rompiendo toda esa filosofía. Aquí está rompiendo, ellos no eran sino pensadores, no tenían nada en práctica. Estamos viendo un hombre que tenía la práctica, que fue a la cruz, que lo soportó todo. Él no era un filósofo, él fue un hombre que entregó su vida, su cuerpo, su corazón, su mente por nosotros, el cual derramó su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Él no era cuento de que cha, no, Señor. Y aquí está en esa historia, en esta palabra, vea. Más de 2000 años hace que el Señor Jesucristo entregó su cuerpo, y hace más de 4000 más atrás que estaba todo esto preparado para que sucediera. Y ahora estamos aquí nosotros, que tenemos que entregar nuestras vidas al Señor, reconocerlo como nuestro Salvador. Mire todo lo que está sucediendo, y vienen más plagas. Se habla de la viruela del mono. Acabamos de pasar ahorita un virus tremendo que estaba dando ahora, y más antes el COVID y los que seguirán. Tenemos que ponernos en manos de ¿qué? De Dios. Porque ¿qué dice el Señor? Nosotros decimos: mire lo que pasa en Venezuela, mire lo que pasa en Ucrania, mire lo que está pasando en África, hambres, muertes, pestes, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué el Señor no hace nada? Ya te lo voy a decir por qué. Aquí dice en 2 Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Pero si se lo pedimos,
porque tenemos el libre albedrío. Cuando estaban allí delante de Herodes, de Pilatos, ¿qué fue lo que dijeron? ¿A quién quieren? Le dijeron, ¿al asesino o a Jesús? ¿Y qué dijeron ellos? Quiere el asesino. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿A quiénes estamos poniendo a que nos dirijan? Entonces, ¿qué estamos pensando? Si estamos en idolatría, si estamos aceptando el trago, la droga, el homosexualismo, el aborto y todo eso, pues, ¿quién nos va a venir a gobernar? Un demonio. Y para sacar un demonio de eso hay que sacarlo con ayuno y oración y pedirle al Señor que lo saque. Porque nosotros no vamos a poder hacerlo. Mire cómo pasa en Venezuela. Toda esa gente está ya gritando, haciéndose matar, pero ¿qué? No pueden hacer nada. ¿Qué hace la OEA, la Organización de Estados Americanos? Todos callados, nadie opina nada. ¿Por qué? Porque también hay un poco de sinvergüenzas allí puestos que les gusta hacer lo que les da la gana y quieren hacer lo mismo en sus países. Entonces no se hace nada, el único que puede hacer algo es Dios. ¿A quién tenemos que invocar? A Dios. ¿A quién tenemos que buscar? A Dios. La Biblia dice que maldito el hombre que confiara en el hombre. Ningún hombre va a poder arreglar esto. El único hombre que puede arreglar esto es el Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Así como dije desde el principio, está atentos a la voz del Señor. Está atento a su palabra. Doblemos las rodillas ante este nombre. Arrepintámonos de nuestros malos caminos. Pongamos nuestra familia en sus manos. Y pidámosles ayuda al Señor Dios Todopoderoso. Usted dirá, pues que si yo solo hago eso, sí, Señor. Un solo hombre puede mover el mundo. Miremos a Abraham como intercedió por Sodoma y Gomorra y el Señor lo escuchó y ayudó a su sobrino como nadie se quiso arrepentir porque todo el mundo estaba en su parranda. ¿A quién ayudó? A su sobrino Lot, que estaba atento, que recibió a los ángeles, a aquellos hombres. Y aquellos hombres lo sacaron y se salvó de esa catástrofe. ¿Qué pasó con Noé? Noé también escuchó la voz de Dios, pero él también predicó durante mucho tiempo y no escucharon. ¿Quién se salvó? Noé con su familia. Amén. Y así ha sido sucesivamente durante mucho tiempo. Amén. Tenemos que creer en el Señor, tenemos que creer que el Señor interviene cuando debe intervenir. Pero si nosotros se lo pedimos, pero si no lo pedimos y seguimos aceptando todas las bestialidades que hacen estos gobiernos, ¿a dónde iremos a parar? Cada día vamos a estar peor porque estamos poniendo nuestras vidas en manos de demonios completamente. Tenemos que alejarnos de la idolatría, del trago, de la droga, del homosexualismo, del aborto, de todo esto que nos lleva ¿a qué? A terminar mal. Vamos a terminar mal, tanto física como espiritualmente. ¿Por qué? Porque eso está trayendo enfermedades, que el SIDA, que el papiloma. Ahora vienen todas esas enfermedades virulentas. ¿Qué se dice de esto de la viruela del mono? Está empezando, ¿por qué? Por hombre con hombre, mujer con mujer. Eso está viniendo de esta manera, empezando por ahí. Y no es que uno lo hable, es que científicamente se está diciendo. Esto está a la voz del público, está en YouTube, está en Google. Está saliendo todo esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Volvámonos al Señor. Arrepintámonos, empecemos por nuestra familia en nuestros hogares. Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Y pongámoslo siempre delante de nosotros, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, orando por los alimentos y dándole gracias al Todopoderoso. Amén. Acordémonos en la época de Elías, esos calores tan tremendos. ¿Por qué? En la época de Elías el cielo dejó de llover mucho tiempo, tal vez más de 3 años duró sin llover. Pero hasta que un hombre se levantó, y primero por la voz de un hombre, porque el Señor mandó a Elías que hiciera esto y le mostrara al rey el poder que tiene el Señor sobre los cielos y la tierra. Y detuvo la lluvia. Y después el Señor le mostró con poder, destruyó la idolatría de aquellos hombres, porque hizo que por la palabra del profeta Elías 450 profetas de Baal fueran decapitados, mostrando el Señor fuego desde el cielo, haciendo llover fuego desde el cielo sobre el altar que Elías había construido, y mostrándole que hay un Señor Dios todopoderoso que responde a su pueblo y muestra que tiene todo ese poder. Pero aún así en esa época el rey ni siquiera se arrepintió, así habían señales y maravillas. Amén. Este pueblo incrédulo pide señales, dice el Señor. Pero lo único que el Señor quiere es un corazón contrito y humillado, aceptando su palabra. Muchas gracias. Les habló su capellán y amigo Fernando Sierra. Que la paz del Señor Jesucristo sea en sus hogares, sea trayéndoles bendición, vida eterna. Y eso se logra solo a través del Señor Jesucristo.